Muy buenas noches. Espero se encuentren bastante bien. Un gusto en saludarlos. Mi nombre es David Enríquez Reyes, doctor en educación. En esta ocasión, como parte de el programa o de estudios de posgrado de la Universidad de la Singularidad, me toca trabajar con ustedes un curso muy importante referente a la epistemología o teoría del conocimiento. Voy a comenzar primeramente por presentarles la carta descriptiva del curso como tal para que ustedes vayan conociendo cuál es el propósito del curso, qué competencias se busca desarrollar primeramente, en cuántas sesiones va a estar integrada, qué productos van a elaborar ustedes y cuáles van a ser los criterios de evaluación. Entonces les voy a compartir pantalla primeramente sobre la fecha descriptiva del curso. Aquí la tenemos, ¿sí? La ficha descriptiva de este curso dice Universidad de la Singularidad, Ciencias de la Complejidad, Posturas Epistemológicas, que es el nombre del curso como tal, y la modalidad es en línea a través de la plataforma Zoom. ¿Cuáles son las competencias que van a desarrollar ustedes como participantes? Básicamente es esta. Analiza el proceso histórico y conceptual de la teoría del conocimiento, incluyendo la perspectiva de que el saber es un producto inacabado, en permanente transformación, como parte de la realidad sociocultural de los actores que la generan. ¿A qué se refiere básicamente esto? Que nosotros vamos a tomar una postura con respecto al conocimiento. Vamos a hacer un análisis de cómo se entiende y se comprende el conocimiento a lo largo del pensamiento de distintos autores. Sin embargo, la meta final es que seamos capaces de vincular esta teoría del conocimiento con la investigación social y concretamente con el fenómeno educativo, ¿vale? Entonces vamos a checar esta parte. Bueno, pues fíjense bien. Ya les había mencionado mi nombre, David Enríquez Reyes, y el curso está integrado por 4 sesiones. Estas 4 sesiones la primera es ámbitos de acción de la epistemología, la situación didáctica, elaborar un mapa conceptual sobre el artículo de García Ronaldo titulado Epistemología y Teoría del Conocimiento. La pueden ubicar en internet y también aparte les voy a compartir los enlaces. El número 2, implicaciones epistémicas conceptuales sobre el conocimiento. Aquí ustedes bueno, durante la clase vamos a estar revisando o mencionando las distintas posturas de los filósofos con respecto al conocimiento, más contemporáneo, siglo XIX y siglo XX. Pero nosotros vamos a ver principalmente el pensamiento complejo de Edgar Morin, o Edgar Morin también se le llama, que explicar el fenómeno, y ustedes van a hacer lo siguiente, ¿sí? Van a realizar una investigación más profunda sobre las características de esta forma de pensamiento complejo y van a explicar el fenómeno del rezago educativo en México con base en esta forma de pensamiento. Van a hacer una explicación ustedes. ¿Cómo se da o por qué razones o por qué factores se presenta el rezago educativo en México aplicando el pensamiento complejo? La sesión número 3, la epistemología y la investigación social. Ustedes van a llevar a cabo una investigación sobre la forma en que se puede aplicar la epistemología en la investigación social y el producto a entregar es una infografía, ¿correcto? Van a ustedes a entregar una infografía donde hagan ese enlace entre la epistemología y la investigación social. Ya va a ser tarea de ustedes. Y la número 4, la epistemología como ciencia de la educación. Aquí tenemos nuevamente una lectura. Después de leer todo un texto, van a leer un comentario personal, van a elaborar, perdón, un comentario personal de mínimo una cuartilla sobre el artículo Epistemología, Educación y Tecnología Educativa de Flora Eugenia Salas Madrid. Entonces, esta es las 4 sesiones y en cada una de las sesiones va a haber un entregable, ¿de acuerdo? Entonces, procuren ir realizando semanalmente cada uno de los productos para que de alguna manera no se atrasen o no se les haga pesado, ¿vale? Yo les voy a compartir los enlaces de las 2 lecturas. Entonces, son 2 lecturas, es una explicación del fenómeno del rezago educativo con Edgar Morin
Y finalmente, un comentario personal, y bueno, van a hacer también el comentario personal sobre este artículo, Epistemología, Educación y Tecnología Educativa, más, más, la infografía que van a elaborar sobre epistemología y su relación con la investigación social. ¿De acuerdo? Esta es la ficha descriptiva que también se les va a compartir en sus respectivos grupos de información. Ujú. Bien, entonces ahora pues vamos a empezar con el curso como tal. ¿Sí? Vamos a empezar con nuestra sesión número 1, ¿de acuerdo? Vamos a ver. La sesión 1 de este curso sobre fundamentos de epistemología, ¿sí? Habla de los ámbitos de acción de la epistemología. Bueno, aquí me voy a detener un poquito a hablar de esto. Bueno, la epistemología, estimados maestros, doctorantes, estudiantes, la epistemología es un área de la filosofía. En esa área de la filosofía podemos decir que aproximadamente desde que surge la filosofía con los griegos hasta el siglo XVII aproximadamente, la filosofía se orientaba al estudio de un problema ontológico. ¿Sí? Y que ustedes dirán, ¿qué se refiere con el estudio ontológico? Bueno, la filosofía abordaba el problema del ser. La palabra onto significa ser, viene de ente. Logos, estudio. La filosofía se traducía como el estudio del ser, ¿vale? Entonces, los filósofos se centraban mucho en estudiar la esencia de las cosas, el origen de las cosas, ¿sí? Pero a partir del siglo XVI, XVII, comienza a cambiar esta visión ontológica de la filosofía y ahora se vuelve epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? Aborda otra área, que es cómo surge el conocimiento. Ahora los filósofos se preocupan por poder esclarecer cuál es la raíz del conocimiento. ¿Cuál es la fuente del conocimiento? Desde la época, desde la época moderna, siglo XVI, XVII, ¿sí? Filósofos como Descartes, como John Locke, como Berkeley, como David Hume, como Spinoza, como Leibniz, empiezan a estudiar, como el mismo Kant, empiezan a hacer un estudio de cuál es la fuente del conocimiento. Estaban planteando si era la razón, si era la experiencia, qué es el conocimiento en sí mismo, ¿sí? Y entonces la filosofía adopta una orientación más que nada epistemológica. Se orienta ahora al origen y las características del conocimiento en sí mismo, ¿vale? Eso es en la época moderna, siglo XVI, XVII y XVIII, estamos hablando, ¿vale? Bien, hasta aquí vamos bien. Permítanme un segundo, ¿ok? Bueno, ya les di un pequeño panorama. Vamos a ver. La epistemología. ¿Cómo se va construyendo el conocimiento? En el contexto de la construcción del conocimiento, la epistemología desempeña un papel fundamental al proporcionar un marco teórico para entender cómo se adquiere, se valida y organiza el conocimiento dentro del proceso de construcción del conocimiento mismo. Ah, ¿cómo será esto? La epistemología se encarga de estudiar teóricamente cómo es que conocemos. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente del conocimiento? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cómo se genera el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? ¿Y en qué medida podemos decir que un conocimiento es válido o verdadero? ¿Correcto? ¿Cómo se va construyendo este mismo? ¿Cómo se va guardando en nuestra mente? Ese es el objeto de estudio de la epistemología, ¿correcto? Hasta aquí vamos bien. Bueno, ahora bien. ¿Cuál es la relación que existe entre el conocimiento con la sociedad? Recuerden ustedes que este va a ser uno de los puntos centrales que vamos a ir trabajando nosotros. ¿Cuál es el vínculo o relación que se está dando entre el conocimiento y la sociedad como tal? Entonces, vamos a ver, miren, generalmente, el ser humano, eh, como ser social, tiene la necesidad de comunicarse.
¿correcto? Y en ese proceso de comunicación también va involucrado la idea de perpetuar el conocimiento que se ha adquirido, pues primeramente por la experiencia, ¿vale? Entonces, tenemos lo siguiente. De aquí partimos para plantear cuál es el vínculo que existe entre el conocimiento con la sociedad. Pues bueno, el conocimiento diríamos que es la principal riqueza que tiene la sociedad para permanecer existiendo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque precisamente a raíz del conocimiento, el hombre es como el hombre, el ser humano, ha logrado, ha logrado comprender, transformar y entender su mundo. A través del conocimiento, el hombre ha podido dominar, digo, hasta cierto punto, más que no, con la palabra correcta no es dominar, más bien entender la naturaleza, porque dominarla nunca va a poder. Entender la naturaleza y aprovechar la naturaleza para beneficio propio. Y aquí tenemos el surgimiento de la ciencia. Pero aguas, el conocimiento no solo es científico, el conocimiento pues está perfilado en muchas áreas del saber. En este caso, podemos hablar de conocimiento filosófico, conocimiento religioso, conocimiento artístico, ¿sí? Entonces, el conocimiento se convierte en un elemento fundamental de la vida humana. Todas las actividades que realizamos nosotros, ya sean económicas, laborales, educativas, culturales, comunicativas, necesitan forzosamente ciertos procesos cognitivos y mentales para poder llevarse a cabo. ¿Sale? Un ejemplo, un ejemplo. Si hablamos de una actividad económica, si yo, por ejemplo, me dedico al comercio, tengo que tener ciertos conocimientos matemáticos, por ejemplo, para dedicarme al comercio. Tengo que tener ciertos conocimientos sobre las características de lo que quiero vender para dedicarme al comercio. Tengo que tener ciertos conocimientos de los compradores potenciales para dedicarme al comercio. Entonces, el conocimiento es un elemento esencial y fundamental de la vida humana. ¿Y cómo opera el conocimiento? Pues por un proceso de abstracción. ¿Sí? ¿Qué hace y quién interviene en ese proceso de abstracción? Pues nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo que hace es abstraer, o sea, sacar de las cosas, de lo que vivimos por nuestra experiencia, lo más esencial. Y esa esencial, esas características, cualidades del objeto, los abstrae en nuestra mente y convierte eso en ideas. Esas ideas o conceptos son las que permiten estructurar nuestro conocimiento y se guardan en la mente, ¿sí? Espero ser claro. Entonces, el conocimiento, ¿sí? Es una representación mental de la realidad en general. Sin embargo, hay autores que dicen que nosotros llegamos a tener conocimientos a priori. ¿Qué significa a priori? Antes de toda experiencia. Los idealistas, los racionalistas como Descartes, decían que nosotros nacíamos con ideas innatas. ¿Qué es estas ideas innatas? Ideas que tenemos antes de nacer y que ya vienen guardadas en nuestra mente, ¿sí? Ya vienen plasmadas o marcadas en nuestra mente y que no son derivadas de la experiencia, ¿vale? Entonces, más adelante vamos a ver esto con los distintos autores. Ahora, ¿qué sucede? En este proceso de búsqueda de entender el conocimiento, también se perfila otro problema, que es la verdad. Y la verdad se traduce como un problema de carácter ¿qué? Filosófico, ¿sale? Y entonces también tiene que ver con lo que escuchamos o lo que decimos sobre el conocimiento mismo. A ver, ¿cómo está eso? Ahí va, ahí les va a decir. Eh, nosotros, si hacemos un recorrido de la filosofía, con los antiguos griegos existían unos sabios llamados sofistas.
no eran filósofos, aclaro. Estos sofistas se dedicaban a la oratoria, eran grandes oradores, ¿vale? Y estos sofistas les gustaba explicar, ¿sí? Cualquier situación con base en las palabras. Ellos convencían con palabras. La cuestión era que muchas veces no decían la verdad. Es decir, ellos manejaban apariencias de verdad. Muchos de ellos engañaban, porque además decían que la verdad absoluta no existía. Los sofistas decían que cada persona tenía su propia verdad, que no había verdades absolutas, solamente verdades relativas. Y entonces no veían tan a mal, este, convencer a las demás personas con falacias, con falsedades, ¿correcto? Y aquí viene un problema ético. Aquí viene un problema ético interesante. ¿Cuál es este problema ético? ¿Sí? En el proceso de enseñar y convencer, ¿se permitiría convencer mediante falsedades? Es decir, convencer a partir de la mentira. Los sofistas hacían eso. Los sofistas convencían a la gente, convencían al público, pero a través de falacias, a través de falsedades, ¿correcto? Y entonces llegan los filósofos y critican la forma de actuar de los sofistas, señalándoles que no era ético que convencieran a las demás personas a partir de una falsedad. Una falacia es una falsedad, así se le traduce. Y las falacias son errores de pensamiento, ¿correcto? Un ejemplo, una falacia derivada de la autoridad. Porque lo dice el profesor David Enrique Reyes, es verdadero. Creer que algo es verdad porque lo dice cierta persona, ¿sí? Esa es una falacia de autoridad. Una falacia causal. A. Si porque se presenta A, ¿sí? Porque se presenta B, ¿sí? B es causa de A, ¿vale? O B es consecuencia de A. Ejemplo, ahí les va. Lavamos la ropa. Lavamos la ropa, sale espuma, y si el jabón no echa espuma, pensamos que el jabón no limpia, ¿sí? Y entre más espuma eche el jabón, creemos que es más eficiente. Relacionamos la espuma con la limpieza cuando no necesariamente tiene que ver. ¿Sale? Entonces, uno de los problemas que se aborda en la epistemología es el problema de la verdad. ¿Podemos llegar a una verdad absoluta? Solamente podemos llegar a verdades relativas o que van cambiando. Podemos convencer a las demás utilizando falacias. ¿Qué tan ético es eso? ¿Vale? Ahora, ya había hablado ya de esta pregunta, de este concepto, ontología y lógica. Desde el punto de vista de la verdad, tenemos dos tipos de verdades. La verdad ontológica y la verdad lógica. La verdad ontológica tiene que ver con el ser y con la esencia de las cosas, ¿sí? Y se refiere a la conformidad de una cosa por su idea genuina. La verdad ontológica es el ser de las cosas. Una cosa es verdadera siempre y cuando exista o tenga existencia. Pero algunos van a decir es verdadera siempre tenga y cuando tenga existencia material. Otros van a decir es verdadera siempre y cuando provenga de nuestra mente, o sea, una idea. ¿Sí? Aquí tendríamos que descubrir la esencia del ser de las cosas. La verdad lógica se refiere a la consistencia y validez de un enunciado dentro de un sistema lógico dado. En lógica, un enunciado se considera verdadero si cumple con las reglas de razonamiento válido dentro de un sistema lógico específico. Es decir, aquí hablaríamos de los silogismos o razonamientos deductivos. Un ejemplo, un ejemplo en la verdad lógica. Todos los animales son mortales, ¿correcto? El ser humano es un animal. Por lo tanto, el ser humano es mortal. Vamos a checarlo. Todos los animales son mortales, es verdadero, ¿correcto?
¿ok? El ser humano es un animal, también es verdadero. Por lo tanto, el ser humano es mortal, también es verdadero. De dos verdades podemos deducir una nueva verdad. Esa es la verdad lógica, siempre y cuando hayamos razonado correctamente. Si no razonamos correctamente, aunque tengamos dos verdades, puede salir una falsedad, ¿correcto? Si no razonamos correctamente. Va, seguimos. Ahora, también otro de los fenómenos que se abordan dentro de la epistemología es cómo, a partir de las actitudes que tomemos de objetividad y subjetividad, podemos determinar la validez o la no validez de un conocimiento, ¿vale? O de sí, un nuevo dato. Por ejemplo, si hablamos de objetividad, la palabra objetividad viene de objeto. Nos apegamos a la realidad del objeto, a lo que es en esencia, a lo que capta nuestros sentidos y es comprobable. La objetividad, dice, es siempre igual a sí misma, independientemente de los sujetos y del mundo interno. Es decir, si hay un árbol y lo estamos viendo, esa es la objetividad, la existencia del árbol, independientemente de la manera como lo conciba el árbol el ser humano, si lo concibe frondoso, alto, chaparro, ¿sí? No importa si viejo, joven, lo que importa es la existencia misma del objeto, ¿sale? Y esa existencia misma del objeto, sin la mediación del ser humano, es la objetividad. Tiene que ver con el objeto, con la realidad exterior y con las cosas en sí misma, como la esencia del árbol. La objetividad nos habla de conocimientos y de posturas estables, confiables y concretas. ¿Sí? Ya que dos personas pueden conocer un objeto del mismo modo. Sí, lo pueden conocer del mismo modo, pero la forma en que se apropian de su esencia es diferente. Esa forma diferente de apropiarse de la realidad del objeto es lo que llamamos subjetividad, y ahorita vamos a verlo. ¿Sí? La objetividad, cuando hablemos del conocimiento, siempre va a hacer referencia a hechos observables y verificables, sin que nuestras ideologías, nuestras formas de pensamiento o creencias intervengan. La subjetividad siempre va a depender enteramente de factores internos a cada sujeto. Es el punto de vista particular de que ven la realidad las personas. Entonces, tiene que ver con cada individuo, con sus pensamientos, con sus emociones y su perspectiva. No va a ser lo mismo la forma en que yo analice, no sé, el homicidio de una persona, ¿sí? Si a lo mejor esa persona no tiene ningún vínculo conmigo, pero si yo tengo una historia relacionada con situaciones similares, evidentemente va a pegar en mi concepción del hecho y entonces mi discurso va a ser subjetivo. Son, Se va a componer de argumentos e interpretaciones que pueden ser debatibles, que pueden ser justificables o no justificables. En la objetividad, tratamos de describir las cosas tal y como son. En la subjetividad, lo que hacemos es explicar un fenómeno a partir de nuestro propio punto de vista, permitiendo de alguna manera consciente e inconscientemente que nuestras emociones, cultura, ideología, forma de pensar, creencias, intervengan al momento de describir ese objeto. Otro que ya había mencionado es la falacia por error. Ese es un error en la forma del conocimiento. El error yace en el juicio o en la creencia sobre algo que resulta ser falso. Cometiendo errores cambiamos nuestra perspectiva, mejoramos o corregimos nuestro entendimiento de las cosas. El que cometamos errores no está mal. Podemos cometer errores de pensamiento, pero esos errores nos pueden ayudar también a entender de otra forma el mundo. La falsedad es otra cosa, ¿eh? El error en el pensamiento es una cosa. La falsedad en el conocimiento es otra. Ese se asocia con una falta de verdad o de autenticidad
con el objeto o el individuo. ¿Sale? Ejemplo, vamos a pensar, voy a poner un ejemplo de un error en el pensamiento. Ujú. Eh, ya está. Vamos a pensar sobre el error de pensamiento. Ah, ya está. Todos los burros tienen orejas, ¿vale? Todos los burros tienen orejas, ¿ok? El ser humano tiene orejas. Por lo tanto, ¿sí? El ser humano es burro, ¿sí? Ahí hay un error en el pensamiento. Y ese error en el pensamiento nos llevó también a una falsedad. Pero muchas veces las falsedades no son resultado de un error. Muchas veces las falsedades son presentadas de manera intencional, como hacían algunos sofistas. La idea esencial de todo esto es que la epistemología trata de descubrir esos errores en el proceso de pensamiento y trata de evitarlos, con el objetivo de llegar a verdades, si no bien absolutas, por lo menos verdades relativas. Bueno, ahora bien, dentro de este proceso de conocimiento, podríamos hablar de varios elementos: ideologías, valores, sistemas de creencias y conocimiento en sí mismo. Vamos a ver qué es cada uno de ellos y cómo intervienen. Primero, la ideología. La ideología impregna la totalidad de las realidades. Se cuela a través de los intersticios de todas las actividades humanas. Una ideología es una forma de pensamiento que coincide en una época determinada y en una población determinada. No solo es propia de una persona. Una ideología puede ser parte de toda una comunidad o sociedad. Valores. Valores, lo que debería ser. Todas las concepciones de lo que es deseable y se transmite socialmente. ¿Cómo es esto? Eh, Todo lo que consideramos que es correcto y que la sociedad misma considera que es correcto y que además puede poner en conflicto a la misma sociedad con el debería ser. Un ejemplo, ¿sí? Anteriormente se creía y se pensaba que nuestra estructura de valores estaba determinada por lo que consideramos correcto. Y la sociedad marcaba que era correcto que un hombre se casara con una mujer y que a partir de ello tuvieran hijos. Pero ¿qué creen? Al pasar de los siglos, pues se dan cuenta de que hay otras formas de estructura social donde no necesariamente la pareja es un hombre y una mujer. Pudiera ser una mujer y una mujer o un hombre y un hombre, que ya está fuera de lo que debería de ser. Y entonces, ¿sí? Aquí tendríamos que los valores, ¿sí? Entrarían en choque con las nuevas formas de entender y comprender la sociedad, ¿sí? Y entonces, estas creencias, estos principios y estos valores que han sido transmitidos socialmente, pues lógicamente van a conflictuar con las nuevas estructuras y nuevos conocimientos y nuevas ideologías que se están dando en la actualidad, ¿sale? Y entonces, que ya existían además, ¿eh? Como acciones, pero no como una ideología ya más tolerante, más justificable en estos tiempos. Y por último, dentro del conocimiento, los sistemas de creencias. Los sistemas de creencias son todo tipo de ideas desarrolladas históricamente y se van transmitiendo socialmente, ¿sí? Los sistemas de creencias, un ejemplo podría ser el patriarcado. En un sistema de creencias, el patriarcado nos diría que en una sociedad sana, debe figurar el padre, el hombre, como símbolo de poder y además como símbolo de protección. ¿Sí? En una familia, quien debe protegerla es el padre de familia, proteger a la mujer y proteger a los hijos. ¿Sí? En ese sistema de creencias, entonces, la mujer queda supeditada al hombre y a lo que diga en su voluntad.
¿Qué quiere decir esto? Entonces, en suma, ¿sí? El conocimiento está vinculado a las ideologías que prevalecen en una sociedad, a los valores propios de la sociedad y a los sistemas de creencias que también tiene la sociedad y que pueden entrar en conflicto con las nuevas formas de pensamiento que se van dando en cada siglo, en cada época. Ok, ahora bien. En este proceso de entender y comprender la realidad, pues, y en este caso de conocer la realidad, existen distintas formas de representar la realidad. ¿Cuáles vamos a hacer? ¿Sí? En esas distintas formas de representar la realidad desde tiempos antiguos, y digo tiempos antiguos, que son las primeras civilizaciones, se hablaba del mito, de la intuición y del arte. ¿Qué es un mito? Los mitos son construcciones imaginarias que aluden a lo divino. Ujú. Por ejemplo, el mito de Orfeo. Orfeo que se enamora de Eurídice y por azares del destino muere su amada y tiene el permiso de entrar al infierno, ¿sí? En este caso, de entrar al inframundo más bien, para buscar a su amada, ¿vale? Y entonces Orfeo viaja al inframundo, pero aquí hay una situación. También Orfeo muere y desea la muerte para poderse encontrar con su amada y vivir en el inframundo eternamente. ¿Sale? Entonces, los mitos son construcciones imaginarias, ¿ok? Pueden intervenir elementos religiosos, pero los mitos siempre están vinculados con la imaginación. La intuición. Intuición es un saber inmediato. ¿Qué significa inmediato? Que no medían representaciones del objeto. Un ejemplo, ¿sí? Yo tengo contacto directo con el objeto y entonces en la intuición el conocimiento se da instantáneamente. Un ejemplo, si yo coloco mi mano al fuego, de repente siento el calor del fuego y que me puedo quemar y que me siento a quemar. Y entonces, ese es un saber intuitivo, ¿sí? Ese saber intuitivo derivado de los sentidos, ¿ok? Nos lleva a la sensibilidad. ¿Por qué? Porque mis sentidos están captando algo. Pueden estar captando un olor, un gusto, una imagen, un sonido o una forma. Y entonces, a partir de ahí, mi mente, mi cerebro comienza a desarrollar el entendimiento. Y para que se dé el entendimiento, pues se da el conocimiento también en sí mismo. ¿Sí? Y luego, otra forma de poder entender el conocimiento es a través del arte. El arte es un instrumento esencial en el desarrollo de la conciencia humana. El arte diríamos que es la actividad más propiamente humana, de las más humanas que puede haber. Y entonces se menciona que el arte también es una de las maneras en que el ser humano puede entender y comprender su mundo y que además le permite desarrollar su conciencia. Entonces, si nos regresamos tantito, las diversas formas para representar nuestra realidad son y fueron a través del mito, a través de la intuición, que es un proceso de abstracción de los sentidos, y a través del arte, que es a partir de la sensibilidad. Ahora, vamos a ver cuál es la relación que existe entre la filosofía y el conocimiento científico. Tengo que explicarles. Bueno, anteriormente no existía. La filosofía es una de las áreas del conocimiento más antiguas que puede haber, ¿sale? Pero no tan antiguo como el arte, ni tan antigua como la religión. Bueno, pero la filosofía, a partir de los siglos XVI y XVII, desde el siglo XV, perdón, hay una rama de la filosofía que empieza a renegar de ella. ¿Cuál es esta rama? ¿Sí? En este caso sería
lo que llamaríamos filosofías especiales o saber bien fundado. Estas filosofías especiales se les conocía también como epísteme, saber bien fundado. De ahí viene la palabra epistemología. Entonces, esas filosofías especiales poco a poco se fueron especializando más. Pudieron tener su propio objeto de estudio y pudieron además generar, diríamos, sus propios métodos. Fue así como por el siglo XVII, con René Descartes, surge el método científico, surge la medición matemática y surge una nueva forma de explicar el mundo, ya no a través de la filosofía, sino de la observación y la experimentación. Por lo tanto, la madre de todas las ciencias es la filosofía. El conocimiento científico reniega de su madre, que es la filosofía, y se separa como un área de conocimiento más objetiva, ¿sí? Más metódica que la filosofía misma, ¿ok? Entonces, lo que acabo de decir viene aquí. La filosofía es la base para el desarrollo de las ciencias, claro que sí, y permite hacer los razonamientos necesarios al momento de plantear problemas de investigación que llevan a la solución del mismo, permitiendo el uso de métodos que facilitan la comprobación, verificación de los resultados obtenidos y búsqueda de nuevos conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía no puede existir sin la ciencia y la ciencia requiere de la filosofía, ¿correcto? Entonces, a través de la filosofía podemos hacer los razonamientos necesarios que nos permitan plantear problemas de investigación que posteriormente vamos a investigar y solucionar por un rigor científico. Ujú. ¿Qué es el conocimiento científico? Y ahí vamos a hablar de dos ramas muy importantes, tres ramas. El conocimiento científico son los saberes comprobados, metódicos, sistemáticos, que se han logrado obtener a partir de la observación, experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. El conocimiento científico parte siempre de un método de investigación y experimentación. Es comprobable, es verificable, muchas veces medible, ¿sale? Y el conocimiento científico siempre parte de una actitud filosófica, ¿vale? Debemos de entender entonces que la ciencia y la filosofía están unidas por un pasado histórico, pero actualmente diríamos que están separadas por sus distintas áreas de qué, de conocimiento. Entonces, vamos a señalar lo siguiente, ¿vale? Vamos a señalar lo siguiente. En este recorrido que hicimos general, la epistemología, como área del conocimiento, surge como rama de la filosofía, como teoría del conocimiento, surge en la época moderna, ¿sí? Y ahora es una nueva forma de abordar la filosofía que anteriormente a eso era la epistemología, perdón, que era la ontología o estudio del ser. ¿Sí? Desde el origen de los griegos hace 2500 años hasta, hasta la época moderna, la filosofía era ontología, estudio del ser. Comienza la época moderna y la filosofía se convierte en epistemología o teoría del conocimiento. Ahora, los filósofos comienzan a estudiar cuál es la fuente o raíz del conocimiento, la razón, y surge la filosofía racionalista, la experiencia, y surge la filosofía empirista, o como Manuel Kant, que nos dice que el conocimiento no tiene una fuente, sino tiene dos, la razón y la experiencia. Y entonces, los racionalistas nos decían, como Descartes mismo, Spinoza, Leibniz, nos decían, el conocimiento viene de la razón, ¿sale? Los racionalistas. Entonces, no de la experiencia.
Cuando nacemos ya tenemos ideas innatas. Nuestra mente no está en blanco, tenemos cosas que tenemos ya impresas en nuestra mente, llamadas categorías, antes de nacer. Y los empiristas dicen lo contrario. Ellos dicen, no, espérate, nosotros vamos conociendo el mundo a partir de experiencias intuitivas, de experiencias captadas por nuestros sentidos, y eso nos lleva a entender la realidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué problemas aborda la epistemología? Problemas que hasta nuestros días son debate. La verdad, ¿qué es la verdad? ¿Podemos llegar a verdades plenas o nos conformamos con verdades absolutas? ¿Qué es la falsedad? ¿Sí? ¿En qué medida la falsedad es permitida? La falacia es permitida. Ujú. ¿Cuál es la fuente del conocimiento? ¿La razón o la experiencia? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo funciona el conocimiento? ¿Qué relación existe con el proceso de los procesos mentales? Con la intuición, por ejemplo, con el intelecto. Y otra de las grandes cuestiones, al momento de conocer, ¿cuáles son las dos actitudes que tomamos? ¿Objetivamos o subjetivamos? ¿Sí? ¿Presentamos las cosas, la realidad tal o como es, o transformamos esa realidad a partir de nuestros sentimientos o nuestras emociones? Bueno, espero que esta primer sesión los haya conflictuado bastante, como a mí, les haya dejado muchas inquietudes y muchas dudas con respecto a la epistemología que van a ir cubriendo con la lectura que van a tener de estudio, y sobre todo que les permita a ustedes pues ir entendiendo más este fenómeno. Y repito, la intención es que relacione la epistemología con la investigación social, ¿vale? Y concretamente con la educación. Sí, maestros, doctorantes, nos retiramos el día de hoy en esta sesión número 1 y nos vemos próximamente en la sesión número 2 para hablar de las distintas posturas epistémicas que se han dado a lo largo de los siglos XIX y XX. Bueno, hasta luego y que tengan excelente noche. Me despido de ustedes, doctor David Enríquez Reyes, catedrático de la Universidad de la Singularidad.